El fin de la OTAN parece que está muy cerca. Un enfrentamiento directo entre la Alianza Atlántica y Rusia se está aproximando. Concretamente nos vamos a referir en el día de hoy a unas declaraciones dadas por el presidente serbio Aleksandar Vučić para un medio suizo, concretamente para Weltwoche. Ha sido unas declaraciones en las que Aleksandar Vučić se pronunciaba sobre el conflicto ucraniano y la escalada que podría conllevar el mismo. Para aquellos que quieran ver directamente la noticia, ahí lo tenéis, Weltwoche, el medio suizo, y el titular, ¿no?, de esa entrevista, como veis, de 58 minutos de duración. Todos los indicios apuntan a una gran guerra. Eso fue manifestado por el presidente serbio Aleksandar Vučić, ¿no?, pronunciándose sobre los tiempos oscuros que estamos transitando todos. Aleksandar Vučić reveló que Serbia está controlando las reservas de petróleo, harina y azúcar porque dentro de 3 o 4 meses habrá una guerra mundial. Por todos es conocido la relación que tiene Aleksandar Vučić tanto con el lado occidental como también con el lado ruso. Ni que decir tiene que no se trata de unas declaraciones de un politólogo, sin más, de un analista cualquiera, para que se me entienda, sino que estamos hablando de unas declaraciones de persona muy cercana a los acontecimientos. Por lo tanto, que este señor haga estas declaraciones a todos nos ha sobrecogido. Puede que ya se terminen de hablar de líneas rojas y estas dos entidades, la OTAN y Rusia, lleguen a enzarzarse de manera directa. Aleksandar Vučić hizo varias declaraciones muy llamativas. Afirma que los acontecimientos en Ucrania, durante los cuales se desarrolla el conflicto entre la Federación de Rusia y los países occidentales, está llevando al mundo de forma lenta pero segura hacia el desastre. También afirmó Vučić, entre otras cosas, que la retórica empeora día a día y me recuerda a una cita de un famoso historiador. El tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo. Ya nadie en Occidente habla de paz, solo se habla de más guerra. Occidente cree que puede ganar y eliminar a Rusia. Creo que Occidente está equivocado. Asimismo, afirmó Vučić que se acercan los últimos días en los que tenemos oportunidad de reevaluar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Si las grandes potencias no hacen algo pronto, sí, estoy bastante seguro de que nos espera un verdadero desastre, afirmó Aleksandar Vučić. Ese fragmento de la entrevista, pues aquí lo tenéis vosotros en vuestras pantallas ahora mismo, ¿no? No solamente se refirió a esa situación, sino que también habló de cómo se podría producir todo. ¿Cuál sería el germen? Pues bueno, vamos a analizarlo porque yo creo que Occidente puede meter el gambazo, para que se me entienda, de manera coloquial. También, refiriéndose a Occidente, Aleksandar Vučić dijo lo siguiente: si apuestas a que alguien está faroleando, a que alguien va de farol, significa que no tienes las mejores cartas. Si Occidente cree que Rusia va de farol, es porque Occidente no tiene las mejores cartas, ¿no? Simplemente piensa que tu oponente es peor, simplemente piensan que Rusia es peor. Craso error, desde mi punto de vista, ¿no? Dice Aleksandar Vučić, pero que eso simplemente demuestra que no vistes las cartas que tiene el otro, no puedes saber qué es lo que está tramando, cómo ve el mundo el otro, y eso te puede llevar a cometer, desde luego, errores muy graves. Dice Aleksandar Vučić lo siguiente: siempre sería muy cuidadoso al evaluar la voluntad de Putin y hacer vaticinio de sus próximos pasos. No puedo estar en su lugar, en el lugar de Vladimir Putin. No puedo mirar a través de sus ojos, pero esto solo empeorará la situación. Occidente subestima a Rusia, subestima a Vladimir Putin. Dice también Vučić que la situación se complica aún más por el hecho de que todo el mundo habla solo de guerra. Nadie busca la paz, nadie habla de paz. La paz es casi una palabra prohibida en Occidente. También dice Vučić que me parece muy extraño que nadie intenta detener la guerra. Hay una teoría, dice Aleksandar Vučić, que no apruebo, pero entiendo que se está dando en las mentes
de los políticos occidentales, unas teorías de cómo encauzar el conflicto ucraniano y sobre todo un objetivo a alcanzar con el mismo. Fijaos lo que dice, ¿no? Esto es lo que Vučić cree del conflicto ucraniano y porque no se habla en Occidente de detenerlo. Reside en el hecho, esta teoría, de que Occidente confía en una victoria fácil sobre Putin. Creen que Putin va de farol, que no tiene buenas cartas, ¿no? Occidente confía en una victoria fácil sobre Putin. Quieren desgastar a Rusia en Ucrania y luego unirse al conflicto ellos mismos. Entonces, en la opinión de Occidente, en esa mente, ¿no? Rusia en sus actuales fronteras territoriales dejará de existir y Putin será derrocado. Fijaos cómo este planteamiento nosotros también aquí en este canal lo habíamos esbozado tantas y tantas veces. ¿Por qué lanzar esa ofensiva que Ucrania lanzó en el verano del año pasado? Para terminar de desgastar a Rusia y que cuando entrase la OTAN la federación estuviese más debilitado, porque era inconcebible que se lanzase esa ofensiva. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué seguir continuando? Dado que no hay mejor proyección de victoria. ¿Por qué seguir? Si después la derrota va a ser peor. Son tantas cuestiones que uno se pregunta que inexorablemente como Vučić llega a la misma conclusión. Eso es porque están desgastando a Rusia y esperan ellos entrar después en el conflicto, los de la OTAN. ¿Por qué digo que estamos caminando al borde del abismo? Afirma Vučić. Al analizar la situación de la OTAN y de Estados Unidos, ellos no pueden permitirse el lujo de una derrota en la guerra de Ucrania. Ambas partes ahora creen que la guerra es existencial para ellos, tanto Occidente como Rusia. Así que no creo que encuentren más solución que la guerra y todo está en juego. Fijaos cómo al principio se hablaba de que la guerra en Ucrania se trataba de una guerra existencial para Rusia, pero conforme han ido pasando los años, los meses, también esa perspectiva de que es una guerra existencial para Occidente ha ido calando cada vez más, sobre todo por las grandes inversiones, por el gran esfuerzo que Occidente y la OTAN han invertido, han hecho en Ucrania. En Europa, dice Alexander Vučić, los líderes actúan como los grandes héroes, pero no son honestos y no dicen a sus ciudadanos que todos pagarán un alto precio si llega la guerra. La posición de Europa y del Occidente colectivo se deteriorará tanto desde un punto de vista geopolítico que nadie podrá regenerarla y restaurarla a Europa, ¿no? Algo que también nosotros hemos comentado. Fijaos qué llamativo, ¿no? Como aquí nos vamos muy desencaminados en todas esas grandes reflexiones de las grandes mentes que están en el meollo de la cuestión, en el kit del asunto, viendo lo que se cuece debajo de la manta, ¿no? Como diría aquel. Así que, señoras y señores, todo parece indicar que vamos hacia algo mayor, algo que se escapa a lo que a todos nos gustaría. Digo, francamente, que es una situación trágica y sobre todo creo que Occidente infravalora mucho a Vladimir Putin, ¿no? Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente ruso. ¿Van a ponerlo a prueba? ¿No tienen suficiente ya? ¿Han salido escaldados de todo? ¿Van a seguir poniéndolo a prueba? Bueno, pues triste, pero es así. Parece que seguirá siendo así. Occidente y la OTAN siguen infravalorando a Vladimir Putin. También tenemos que tener en cuenta que ahora se está celebrando la cumbre de paz en Suiza, promovida por Ucrania, que todo apunta a que está siendo un poquito descafeinada, para que se me entienda. No quiero tildarla de fracaso cuando todavía no ha terminado, porque también tenemos el día de mañana, pero parece que está siendo descafeinada. Es más, Andriy Yermak, el jefe de la oficina presidencial de Zelensky, parecía que estaba teniendo más protagonismo en las declaraciones que el propio Zelensky, ¿no? Algo que ya es el no va más. Pero bueno, de los 92 países presentes en la cumbre, solo 57 han estado representados por presidentes, vicepresidentes o jefes de gobierno, ¿no? Así que imaginaos lo descafeinado que ha sido, nada más que 57 altos dirigentes de los países, ¿no? Según las listas publicadas por el gobierno suizo, China no figura entre los participantes de la cumbre. India estará representada por el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, un segunda clase, ¿no? Para que se me entienda. Sudáfrica por el consejero presidencial, un tercera clase ya. Y Brasil por el embajador de ese país en Suiza, ¿no? Ya directamente han mandado a la chica de los recados, ¿no? O al chico,
que nadie me malinterprete. Y fijaos también como canales ucranianos alternativos con fuentes muy próximas en esa cumbre nos dan su opinión sobre lo que estaría ocurriendo. Resident, por ejemplo, afirma que nuestra fuente en la delegación ucraniana en Suiza dijo que hubo serios problemas con el documento final que todos los líderes y delegaciones debían firmar, ¿no? No sabemos si el Comité Internacional de Karate estará de acuerdo con ese punto final, con ese documento final a firmar. Bueno, habrá que preguntarle al Comité Internacional de Karate y al de Natación también. Al COI también habría que preguntarle si está de acuerdo con el documento último a firmar. La oficina del presidente, dice Resident, se ve obligada a abandonar una serie de proyectos que exigían la retirada inmediata de las tropas de la central nuclear de Zaporozhye y también se ve obligado a retirar la oficina presidencial la cláusula que culpaba a Rusia por la seguridad alimentaria en el mundo. Yo no sé, estos ucranianos, sus políticos, qué clase de hierba fuman, ¿no? Iban a poner un documento final donde se iba a acusar a Rusia del hambre en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un poquito fantasioso, para que se me entienda. No quiero decir ninguna palabra despectiva, ¿no? Pero querer culpar a Rusia del hambre en el mundo en un documento final, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Y ya hablar del tema de Zaporozhye, hacer una declaración final donde Rusia se tiene que ir de la central nuclear de Zaporozhye, no sé, estos señores dónde viven, ¿no? Si mal ha empezado la cumbre de paz, no me quiero ni imaginar cómo va a terminar. Veremos quiénes son al final los que rubrican, ¿no?, ese memorándum final, esa declaración final. Pero fantasía, marihuana y muchos pajaritos, ¿no?, en esa cumbre. Pero bueno, seguiremos pendientes de la misma, ¿eh? Ya sabéis, como siempre os digo, me gusta estar abierto a ver lo que termina por suceder, ¿no? Y, como siempre os digo, también esta tarde en el directo con el invitado analizaremos todas estas cuestiones y algunas más, seguramente. Algunas más también habrá que analizar. Un fuerte abrazo y nos vemos luego.